Lo ridiculizaron por su chaqueta gastada y sin marca, pero apenas 60 segundos después, el avión entero se sumió en un silencio desconcertante cuando una voz por el altavoz pronunció su nombre y lo invitó, sí, a él, al chico del asiento 26, a pasar a la cabina del piloto. Lo que ocurrió en ese vuelo cambiaría para siempre la forma en que la aerolínea trata a sus pasajeros y provocaría una reacción en cadena que se extendería mucho más allá de la pista de aterrizaje. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, y si te gustan las historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para más relatos de Ava. Lo que le sucedió a Jamal en ese avión no solo sacudió a los pasajeros, sino que reveló un secreto que había estado flotando sobre las nubes durante demasiado tiempo. Jamal se había subido al avión sin esperar absolutamente nada, ni sonrisas ni simpatía, solo deseando dormir un poco o, con suerte, garabatear en su cuaderno de espiral, el mismo que su madre le había metido en la mochila junto a una barrita de granola y una nota escrita con su letra inclinada que decía: «Eres más de lo que aparentas, y algún día ellos lo verán». Vestía su chaqueta favorita, una prenda desgastada y descolorida que había sido de su primo mayor, una chaqueta sin marca reconocida, con el cierre roto y un parche mal cosido en la manga derecha que decía NASA, aunque él nunca había estado en una nave, solo en su imaginación. Caminó por el pasillo sin levantar la vista, sintiendo cómo los murmullos se intensificaban justo cuando pasaba por la fila 25, donde tres adolescentes blancos, con sus auriculares de última generación y sus carcajadas ásperas, lo miraban de reojo con esas sonrisas envenenadas que no necesitaban palabras para herir. Emma no conocía a Jamal ni sabía su nombre, pero cuando lo vio pasar con su chaqueta barata y su expresión decididamente callada, sintió esa punzada de crueldad disfrazada de humor que tanto le gustaba a su grupo, y aunque no dijo nada al principio, no pudo evitar reírse cuando Kyle murmuró: «¿Ese saco lo sacó de un contenedor?», mientras Dylan hacía un gesto de exagerada asfixia como si la pobreza tuviera olor, y Emma se rió porque así era como funcionaba su mundo, porque si no te reías eras el siguiente objetivo, y aunque no se sentía del todo cómoda, tampoco estaba lista para perder su lugar entre los que mandaban. Lo que nadie esperaba, ni siquiera ella, era que apenas 60 segundos después de que Jamal se sentara, el avión vibrara ligeramente, el altavoz crujiera y una voz masculina, seria pero educada, dijera en inglés con acento firme: «Jamal Thomas, ¿podrías acercarte por favor a la cabina del piloto?». Y el eco de esas palabras rebotó entre las filas como una explosión silenciosa, congelando la sonrisa de Dylan y haciendo que Emma tragara saliva sin saber por qué de pronto le ardía el pecho. Desde la cabina, el capitán Torres observaba los monitores con la precisión de quien ha pasado más tiempo en el aire que en tierra firme, pero en ese momento su mente no estaba en la ruta ni en la altitud, sino en un correo electrónico que había recibido apenas 5 minutos antes del embarque, un mensaje corto firmado por un apellido que conocía muy bien, y al ver el manifiesto de pasajeros, su mirada se detuvo en un nombre, uno que no figuraba en primera clase, ni en ejecutiva, sino en el último asiento junto a la ventanilla, acompañado de una nota privada: «Trátalo como a un héroe silencioso. No preguntes, solo haz lo correcto». Entonces, cuando escuchó las risas apagadas que provenían del pasillo trasero y observó a través de la cámara a un muchacho de chaqueta rota siendo blanco de burla, supo que no era coincidencia. Presionó el botón del intercomunicador con una resolución tranquila pero implacable, y dijo las palabras que cambiarían el curso del vuelo: «Jamal Thomas, acérquese a la cabina, por favor». Y mientras Jamal se levantaba lentamente, con la chaqueta colgando de un hombro y los ojos fijos en el suelo, mientras los murmullos se transformaban en un silencio helado, nadie en ese avión tenía idea de quién era en realidad ese chico de mirada baja, ni por qué su presencia a bordo era más importante que cualquiera de los pasajeros de clase ejecutiva. Jamal se levantó de su asiento con movimientos lentos, como si cada paso pesara más que el anterior,
con la mirada fija en el suelo alfombrado del avión, sin atreverse a levantar la vista ni para ver quién lo observaba, aunque sabía perfectamente que lo estaban mirando todos, incluso aquellos que antes fingían dormir o leer revistas. La chaqueta, esa misma prenda que había sido objeto de burla minutos antes, ahora parecía una capa silenciosa, flotando detrás de él mientras avanzaba entre filas de pasajeros que no sabían si estaban presenciando un castigo o una recompensa. Los murmullos se reanudaron, pero eran distintos esta vez. Un murmullo espeso, lleno de curiosidad y quizás, solo quizás, de miedo. Emma sintió un nudo en la garganta al ver que Jamal no solo caminaba hacia la parte delantera del avión, sino que lo hacía con una extraña dignidad, como si esa chaqueta vieja de repente llevara bordado algo que ellos no podían ver, como si sus pasos resonaran más fuerte que el zumbido de los motores. Dylan, sentado a su lado, intentó bromear de nuevo. Seguro va a limpiar los controles de la cabina. Pero esta vez nadie se rió, ni siquiera Kyle, que mantenía los ojos fijos en su teléfono, como si ya no supiera cómo comportarse. Emma sintió por primera vez algo distinto a la incomodidad: vergüenza. Y lo que más le sorprendía no era lo que Jamal estaba haciendo, sino lo que no hacía. No miraba atrás, no se giraba para enfrentar a nadie, no reclamaba justicia ni decía una palabra. Caminaba como si supiera algo que los demás aún no habían descubierto. Y eso era aterrador. El capitán Torres abrió la puerta de la cabina sin esperar a que el muchacho golpeara. Simplemente giró el cerrojo de seguridad y dio un paso hacia el pasillo con una sonrisa suave pero clara, como si estuviera recibiendo a alguien que había esperado por mucho tiempo. Lo que vio le conmovió más de lo que esperaba. Un adolescente delgado, con una expresión cuidadosamente neutral, sosteniendo una mochila apretada contra su pecho como si fuese un escudo. «Gracias por venir, Jamal», dijo en voz baja, inclinándose apenas, y sin decir más, le indicó que entrara. La puerta se cerró detrás de ellos. Nadie sabía lo que ocurría allí dentro. Nadie, excepto 3 personas. Porque lo que los pasajeros ignoraban, lo que incluso la tripulación desconocía, era que este chico no era un simple viajero cualquiera con ropa modesta. Lo que no sabían era que hacía apenas unos meses, Jamal había estado al frente de una ceremonia secreta en Cabo Cañaveral, entregando planos de simulación aérea desarrollados con inteligencia artificial para una colaboración encubierta entre la NASA y la Fuerza Aérea. Planos que él mismo había diseñado sin haber cumplido los 15 años. Nadie conocía su historia porque él nunca la contó, pero alguien sí la sabía. Dentro de la cabina, Jamal se permitió respirar por primera vez desde que abordó el avión. Las pantallas, las luces tenues, el olor metálico del panel de control, todo era familiar, como si hubiese estado allí antes en otro cuerpo, en otro tiempo. ¿Reconoces este modelo?, preguntó el capitán, y Jamal asintió antes de que la pregunta terminara. Boeing 737 MAX 8. Sistema fly-by-wire actualizado. Compensación automática de nariz en descenso prolongado. Su voz salió más firme de lo que esperaba. El capitán sonrió, no con sorpresa, sino con respeto. Bien, dijo. Lo que vamos a hacer ahora no es rutina, y voy a necesitar tu ayuda. Un pitido sonó en el tablero. Jamal se giró hacia la pantalla y algo en su expresión cambió, porque lo que vio allí no era normal. Alerta. Error en el sistema de navegación auxiliar. Posible desviación. Revisión urgente. El capitán y Jamal se miraron. ¿Es esto una simulación?, preguntó Jamal, y el capitán negó con la cabeza. Ojalá lo fuera. Mientras en la cabina los indicadores parpadeaban con una inquietante insistencia, el resto del avión seguía sumido en un silencio curioso, de esos que solo existen en lugares cerrados cuando ocurre algo tan inusual que nadie sabe cómo reaccionar. Y ese silencio se estiraba como una cuerda invisible entre los asientos, entre las preguntas sin responder, entre las miradas dirigidas hacia la parte delantera del avión, donde un adolescente con una chaqueta que parecía haber sobrevivido a 1000 inviernos había entrado sin ser detenido,
al lugar que solo los pilotos y los comandantes tienen permitido pisar. Emma no podía quitar la vista de la puerta cerrada de la cabina. Sentía una punzada extraña en el pecho, como cuando presientes que algo va a cambiar aunque no puedas explicarlo. Y por alguna razón, pensó en su hermano menor, que siempre hablaba de aviones, que dormía con un póster de un Boeing sobre la cama y decía que quería ser como Bessie Coleman o Guion Bluford, aunque todos en su escuela le decían que los pilotos no se ven como tú. En ese momento, Emma imaginó a su hermano siendo ridiculizado como lo fue Jamal, y por primera vez deseó haber dicho algo, cualquier cosa, para detener a Dylan o a Kyle antes de que sus risas envenenadas se clavaran en el aire. Pero ahora ya era tarde, o eso pensaba, hasta que todo se volvió peor, porque fue entonces cuando sonó el primer timbre de emergencia. No venía de la cabina de pasajeros. Era más agudo, más urgente. Provenía del sistema interno. Y todos hasta el bebé dormido en la fila 18 abrieron los ojos cuando el altavoz crujió. Valentín miró a Jamal con una mezcla de asombro y creciente alarma. El joven había tomado el asiento auxiliar sin que nadie se lo pidiera. Sus dedos volaban sobre la pantalla secundaria de navegación con una familiaridad que a cualquier otra persona le habría parecido imposible. Pero lo que el capitán estaba viendo en el sistema ya no era solo una desviación, era una amenaza. Este patrón de desviación no lo hace el sistema por error, murmuró Jamal, con la voz grave para su edad, su mirada fija en los códigos que aparecían. Esto fue inyectado manualmente. Es un sabotaje. El capitán sintió el sudor frío resbalarle por la nuca. ¿Qué estás diciendo, Jamal? Estoy diciendo, respondió sin apartar la vista, que alguien subió a este avión con un dispositivo que alteró el GPS primario. Y si no lo corregimos ahora mismo, vamos a entrar en espacio aéreo restringido y podrían derribarnos sin previo aviso. Jamal no sabía si estaba más asustado o más enfocado, porque en su mente se proyectaban los recuerdos como en un viejo proyector, volviendo a aquel día hace 3 años, cuando su padre, el ingeniero aeronaval con manos de gigante y mirada cansada, le mostró el mapa de interferencias posibles en vuelos civiles y le dijo en voz baja: «Solo los que entienden las rutas invisibles del cielo, hijo, pueden prevenir una tragedia antes de que empiece». Y ahora, sentado frente al mismo tipo de tablero que había estudiado en simuladores clandestinos que su padre le dejó antes de morir, comprendió que toda la chaqueta, las risas, incluso el asiento 26, había sido una antesala para este momento. Este era el vuelo donde demostraría que era más que un chico pobre con un viejo abrigo. Entonces, presionó el código manual para restaurar la señal primaria de satélite, sabiendo que tenía apenas segundos antes de que el sistema de defensa militar notara el desvío. Pero antes de que pudiera confirmar la secuencia, apareció algo en el monitor que lo dejó helado. Nueva transmisión detectada. Fuente interna. Código encriptado. Capitán, hay alguien a bordo transmitiendo desde dentro del avión. Alguien que no somos nosotros. El hombre de traje gris, alto, calvo, con una mirada tan fría como el acero de los reposabrazos, se incorporó desde el asiento 6A con una lentitud cuidadosamente medida, como si supiera que cualquier movimiento apresurado podía provocar sospechas, pero también como si estuviera completamente convencido de que nadie se atrevería a detenerlo. Y mientras se inclinaba hacia su maletín negro de cuero, que hasta ese momento había mantenido debajo del asiento como cualquier otro equipaje de mano, sus dedos se cerraron sobre el objeto que cambiaría el curso del vuelo entero. Un dispositivo de interferencia, del tipo militar, del tipo que no se consigue ni en la dark web sin contactos dentro de algún gobierno corrupto. Emma no entendía por qué de pronto el ambiente había cambiado de forma tan violenta y silenciosa a la vez, pero lo sintió, como se siente el cambio en el aire justo antes de una tormenta, y fue entonces, cuando su mirada, que hasta ahora había estado clavada en la puerta de la cabina, se desvió, casi por instinto, hacia el frente del avión,
justo a tiempo para ver cómo el hombre del asiento 6A extendía una antena plateada desde un objeto que parecía un router de hotel, pero que emitía un leve zumbido agudo que nadie más parecía oír, excepto ella. Y en ese momento, Emma recordó la mochila de Jamal, ese viejo bolso desgastado que parecía no tener nada más que libros, pero que ella había visto brillar ligeramente bajo el sol cuando él la sostuvo contra su pecho, como si algo importante, algo valioso, estuviera oculto dentro. Emma se incorporó en su asiento, ignorando a Dylan, que ahora estaba demasiado asustado como para seguir burlándose de nadie, y pensó, por primera vez, que tal vez ese chico que todos ignoraron era el único que sabía cómo salvarlos. Valentín escuchó el pitido de nueva interferencia casi al mismo tiempo que Jamal lo detectó en el monitor de contingencia, pero mientras él trataba de comprender cómo era posible que hubiese una segunda señal activa desde dentro de la aeronave, Jamal ya había girado en su asiento, activado el micrófono de emergencia y empezado a teclear comandos que solo un puñado de ingenieros del fabricante original sabrían usar, porque en ese momento y esto, el capitán lo entendió sin necesidad de preguntar. Jamal no estaba improvisando. Estaba ejecutando un protocolo de defensa digital que ni siquiera figuraba en los manuales estándar de vuelo. Esa transmisión secundaria no es solo una interferencia, dijo Jamal, su voz cortante, sus dedos volando sobre el teclado auxiliar. Es una señal de activación, probablemente conectada a un temporizador, y si no la bloqueamos ya, vamos a perder todo control del sistema de navegación automatizada en menos de 5 minutos. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Torres sin vacilar. Puedo intentarlo, dijo Jamal. Y por primera vez desde que abordó el avión, dejó de parecer un niño. El sudor le caía por la frente, pero no le importaba. Dentro de su mente, las fórmulas y algoritmos que había memorizado desde que tenía 10 años bailaban como líneas vivas sobre la consola, porque su padre le enseñó que los cielos no eran de los que más dinero tenían, sino de los que sabían leerlos. Mientras bloqueaba la señal con un protocolo de reversión que había inventado durante noches enteras en su cuarto, pensó en aquella vez que fue expulsado del club de ciencia por no encajar, y cómo regresó a casa con los ojos llenos de rabia, y cómo su padre simplemente le dijo: «Algunos clubes no fueron hechos para ti, hijo, porque tú no estás destinado a entrar, sino a crearlos». Afuera de la cabina, el avión tembló levemente, no por turbulencia, sino porque algo en el sistema de navegación central se estaba resistiendo, y fue en ese preciso instante cuando Jamal accedió a la raíz del sistema. Y lo vio. Un archivo oculto, encriptado con un nombre que lo hizo congelarse. Proyecto Libra. Test en vuelo 2295. Activación en 4:48 min. Capitán, esto no es solo un sabotaje, es un experimento. La leve inclinación hacia el este pasó desapercibida para la mayoría de los pasajeros, quienes atribuían el cambio a la típica maniobra de nivelación en altitud, pero para quienes estaban dentro de la cabina de mando, ese leve desvío era una sentencia silenciosa, una señal clara de que el avión ya no respondía por completo a las órdenes humanas, y que lo que estaba en juego ya no era una interferencia común, sino un secuestro digital, uno orquestado con tal precisión que ni el propio fabricante habría notado su ejecución sin estar a bordo. Emma ya no estaba sentada, ya no podía. Algo dentro de ella la empujó a levantarse, ignorando por completo las miradas de los demás pasajeros, muchos de ellos demasiado paralizados por la incertidumbre como para detenerla, y avanzó lentamente por el pasillo, sintiendo cómo el ambiente del avión se había vuelto más denso, más cargado, como si todos supieran instintivamente que algo estaba muy mal, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Cuando pasó por la fila 6, sus ojos se cruzaron con los del hombre de traje gris, y en ese instante sintió que le faltaba el aire, como si su mirada pudiera penetrarla, leer sus pensamientos, cancelarlos, pero ella no se detuvo, porque había visto lo que tenía en sus manos. Un segundo dispositivo, diferente al anterior, más pequeño, más delgado,
pero claramente conectado. Y lo que era peor, el hombre la miró y sonrió. Torres mantenía la mano en el mando, pero ya era simbólico. Cada intento por recuperar el control del timón era respondido con una corrección automática del sistema que lo contradecía, como si una sombra mecánica estuviera imitando sus movimientos con intenciones distintas. Jamal, desde su consola auxiliar, seguía buscando una forma de anular el override central, pero el archivo Proyecto Libra no se comportaba como un simple software malicioso. Tenía niveles de defensa, capas de protección, y cada línea de código que Jamal desbloqueaba era reemplazada por otra aún más sofisticada, como si alguien al otro lado estuviera jugando con él en tiempo real. ¿Quién haría esto?, preguntó Torres, frustrado, y Jamal no respondió de inmediato. En su lugar, accedió a la metadata oculta del archivo, y al ver el nombre del autor, su rostro se tensó. «Esto fue creado por una división privada», dijo Jamal, sin apartar la mirada del monitor. «Y fue firmado por alguien que no debería tener acceso a este tipo de tecnología». «¿Quién?», insistió el capitán. Jamal tragó saliva y murmuró: «Alexander Kane, vicepresidente de seguridad de esta misma aerolínea». El nombre le quemaba la garganta como si fuese fuego líquido, porque Kane había sido mentor de su padre hacía años, y también había sido quien lo traicionó. Jamal lo recordaba todo: la forma en que su padre hablaba de él con respeto, los proyectos secretos que desarrollaron juntos, y aquella tarde de tormenta en que la policía apareció en su casa, acusando a su padre de filtrar datos de seguridad nacional. Pero él nunca creyó esa versión, porque justo antes de ser llevado, su padre le entregó una memoria USB escondida dentro del forro de su vieja chaqueta y le dijo: «Cuando llegue el momento, Jamal, tú sabrás qué hacer con esto». Ese momento era ahora. Jamal abrió la cremallera interior de su chaqueta, sacó la memoria oculta con dedos temblorosos, la conectó al puerto de datos de emergencia y esperó. Durante 3 largos segundos, nada ocurrió. Y luego, el sistema reaccionó. Protocolo legado detectado. Autorización T. Thomas. Acceso de superusuario concedido. Jamal giró hacia el capitán y dijo con una mezcla de temor y resolución: «Ahora tengo el control». La puerta de la cabina retumbó otra vez, esta vez no con la urgencia torpe de un pasajero asustado, sino con la firmeza controlada de alguien que sabía lo que hacía, de alguien acostumbrado a que se le abrieran las puertas sin tener que pedirlo 2 veces. El capitán Valentín Torres giró la cabeza instintivamente hacia la entrada, mientras su otra mano volaba hacia la palanca de seguridad, sin saber si debía abrirla o asegurarla aún más. Pero fue Jamal quien lo detuvo, no con un grito, ni con miedo, sino con una frase baja, precisa, definitiva: «Si abres, se acaba todo». Emma golpeó la puerta con fuerza, una y otra vez, con los nudillos ardientes. No porque no tuviera miedo, porque sí lo tenía, un miedo punzante, real, con forma, sino porque algo dentro de ella le gritaba que, si no hablaba ahora, si no advertía lo que había visto con sus propios ojos, ese hombre de traje gris haría algo irreparable. Estaba justo detrás de ella. Podía sentir su presencia como una sombra espesa a sus espaldas, y en su mano, esa mano firme, sin temblores, sostenía lo que parecía ser un segundo transmisor, pero con una forma distinta, más angular, como un detonador. «Capitán, por favor, escúcheme», gritó, sin pensar si la estaban escuchando realmente. «Ese hombre tiene algo. Lo vi conectarlo. Está haciendo algo al avión». El hombre no la tocó, ni la empujó. Solo la miró. Y luego susurró una frase que congeló su sangre: «Te equivocaste de momento para ser valiente». Torres no necesitaba más pruebas. Había visto la transmisión externa, el override oculto, la desviación del plan de vuelo, pero ahora tenía algo que no podía ignorar: una voz externa, civil, confirmando la amenaza que Jamal había detectado desde dentro. Presionó el intercomunicador privado de cabina,
Desactivó la cerradura electromagnética de forma parcial y activó el protocolo visual de validación, una ranura de 10 centímetros que permitía ver el rostro de quien golpeaba la puerta. Lo que vio al asomarse le cambió el pulso. Una adolescente con la cara encendida de adrenalina y un hombre tras ella que sostenía un dispositivo con antena lateral y luces encendidas. Eso no era un teléfono. Eso era un trigger. Y si lo que Jamal había dicho era cierto, el vuelo 2295 no estaba en peligro de caer. Estaba en peligro de ser usado como arma. Jamal ya no era un pasajero. No era un niño. Era un código viviente. Una clave humana que había sido escondida en una piel pequeña y morena que el mundo había aprendido a subestimar. Pero en ese instante, con la memoria USB girando dentro del puerto de datos y el sistema cediendo ante su código legado, comprendió que estaba a segundos de enfrentarse a la misma entidad que arruinó la vida de su padre, la misma organización que ahora usaba vuelos civiles como pruebas de redirección táctica. Proyecto Libra no era una hipótesis, era una trampa. Y en su pantalla apareció el mensaje final. Módulo activado destino alternativo. Instalación militar Black Range, Nevada. Distancia 78 millas. Tiempo estimado 7 minutos. Ejecutar redirección manual. S. N. El dedo de Jamal flotó sobre la tecla. Pero entonces, la luz del dispositivo de Kane C. Ahora sabía su nombre completo, parpadeo rojo. Eso significaba que ya había enviado la señal final. No hay tiempo, dijo Jamal, y miró al capitán. Tenemos que apagar el avión. Apagar el avión en pleno vuelo. No descender. No aterrizar. Apagarlo. Cortar el sistema. Resetear la red. Dejarlo volar por inercia. Una maniobra que ningún piloto se atrevería a intentar, excepto uno con un copiloto que conocía cada línea de código de ese